Visita Estación Meteorológica UPTC. Hidrología y drenaje vial. Ingeniero Jaime Pedrosa Soler. Integrantes: Angie Lorena Suezca Cardoso, Tania Alejandra Sanabria Aguilar, Luz Juanita Romero Páez, Andrés Felipe Peña Murcia y Roosevelt Leonardo Achagua Díaz. El termógrafo es un dispositivo que mide la temperatura de un espacio y la registra. Es decir, un termógrafo sirve para medir la temperatura de un espacio y llevar un control sobre ella. El anemómetro es un instrumento utilizado para medir la velocidad de circulación de un fluido gaseoso, especialmente el viento. Uno de los usos más importantes del anemómetro se encuentra en la meteorología y el pronóstico del clima. Al medir la velocidad del viento, el anemómetro proporciona datos cruciales para comprender los patrones de circulación atmosférica y la formación de sistemas meteorológicos. Heliógrafo es un instrumento que se utiliza para medir la intensidad lumínica solar y la duración de la insolación diaria en un lugar determinado. También proporciona información sobre la posición del Sol en cada momento. Este dispositivo es útil en meteorología, ciencia, agricultura, turismo y otros campos. El actinógrafo es un instrumento utilizado para medir la intensidad y la duración de la radiación solar. Consiste en una esfera o caja con una abertura que permite que la luz solar incida en una superficie fotosensible, como un papel o una película fotográfica, que está protegida por un filtro neutral para evitar daños por exposición directa al sol. El actinógrafo registra la cantidad de radiación solar que incide en una superficie fotosensible durante un periodo de tiempo determinado, lo que permite calcular la intensidad y la duración de la luz solar en un lugar específico. Estos datos son importantes para una variedad de aplicaciones. Tanque vaporímetro es un instrumento utilizado para medir la evaporación del agua en un área determinada durante un periodo de tiempo específico. Consiste típicamente en un recipiente abierto lleno de agua, colocado en el suelo o en una plataforma elevada y protegido de la lluvia y otras interferencias externas. El principio de funcionamiento de un tanque vaporímetro es relativamente simple. Se llena con agua hasta cierto nivel y se registra inicialmente el nivel del agua. A medida que pasa el tiempo, el agua se evapora debido a las condiciones atmosféricas, temperatura, humedad, viento. Al final del periodo de medición se vuelve a medir el nivel del agua y la diferencia entre el nivel inicial y el final se utiliza para determinar la cantidad de agua evaporada. El piranógrafo es un instrumento utilizado para medir la radiación solar global o la radiación solar total que llega a una superficie en un área específica durante un periodo de tiempo determinado. El funcionamiento básico del piranógrafo se basa en un sensor que captura la radiación solar incidente en una superficie expuesta. Este sensor está diseñado para medir la radiación solar en todas las direcciones, incluyendo la radiación directa y la radiación difusa proveniente del cielo y de otras superficies reflejantes. El piranógrafo registra la radiación solar en forma de datos numéricos, generalmente expresados en unidades como watts por metro cuadrado o julios por centímetro cuadrado. Estos datos son importantes para calcular la cantidad de energía solar disponible en un área determinada, lo que es esencial para estudiar el balance energético de la atmósfera, el clima y otros procesos relacionados con la energía solar. Un pluviómetro es un instrumento utilizado para medir la cantidad de precipitación o lluvia que cae en un área específica durante un periodo de tiempo determinado. El funcionamiento básico de un pluviómetro consiste en un recipiente con una abertura superior que recoge el agua de lluvia que cae dentro de él. El recipiente está calibrado para medir la cantidad de agua acumulada, generalmente en milímetros o pulgadas, dependiendo de la unidad de medida utilizada. Los datos recopilados por los pluviómetros son importantes para entender los patrones de lluvia en una región específica, calcular la cantidad de agua disponible para uso humano y agrícola, estudiar la recarga de acuíferos y ríos, así como para monitorear el impacto de una precipitación en el medio ambiente y el clima.
Un pluviómetro es un instrumento utilizado para medir la cantidad de precipitación o lluvia que cae en un área específica durante un periodo de tiempo determinado. El funcionamiento básico de un pluviómetro consiste en un recipiente con una abertura superior que recoge el agua de lluvia que cae dentro de él. El recipiente está calibrado para medir la cantidad de agua acumulada, generalmente en milímetros o pulgadas, dependiendo de la unidad de medida utilizada. Los datos recopilados por los pluviómetros son importantes para entender los patrones de lluvia en una región específica, calcular la cantidad de agua disponible para uso humano y agrícola, estudiar la recarga de acuíferos y ríos, así como para monitorear el impacto de una precipitación en el medio ambiente y el clima. ¿Cuál es el radio de acción de la estación? Una pregunta, ¿cuál es el radio de acción de la estación? Más o menos 11 kilómetros a la redonda, desde que no varíen los puntos equidistantes entre los puntos más largos, más lejanos, pero 11 kilómetros a la redonda. Por eso es que aquí en Boyacá, entre Boyacá y Casanare, hay alrededor de unas 220 estaciones. Obviamente que no son todas de la misma categoría. ¿Sí? ¿Cada cuánto se calibran los termómetros de temperaturas máximas, mínimas e instantáneas? No los utilizan. Y una pregunta, ¿cada cuánto se calibra? Todos los días. Todos los días. Claro. Los otros equipos También, todos los días. No, los que necesitan calibración. Los termómetros todos los días porque, por ejemplo, el de mínima tiene que darnos el dato del día siguiente. Y el de máxima la misma cuestión. ¿Cuántos cambios? ¿Los equipos presentes en la estación son del IDEAM? Esto es parte del IDAN y parte de la universidad. ¿Sí? Porque esto prácticamente es un laboratorio de la universidad. Un laboratorio. Eso es lo que sucede. ¿Cómo podemos obtener los datos de la estación? ¿Dónde se vino, digamos, para tener los datos? ¿Toca hacer algún pago? Claro, uno viene a traer 50.000 pesos. Yo no, sí. Ustedes vienen en las horas de la mañana, porque yo estoy en las horas de la mañana. Me traen una memoria para que no gaste plata. Me traen una memoria y yo con mucho gusto les facilito. El anemómetro puede medir. El anemómetro puede medir corrientes de aire fuertes como lo podría hacer un tornado si llegase a haber. El anemómetro puede medir corrientes de aire fuertes como puede ser tornados. Si no lo saca la... Sí, claro, eso mide toda esa cuestión. Lo que pasa es que nos tocaría caer tornado y después sabemos que vamos a Estados Unidos. Aquí no sucede esa... Sí, claro, allá tienen que tener eso. O sea, ya por ejemplo, para medir un tornado o un ciclón, ya hay equipos digitales. O sea, que no estén directamente al lado de esto, sino ya por cuestiones o sea, son calibrados a nivel de... ¿Cuáles son los datos principales que vienen a tomar a la estación? Una pregunta, ¿cuáles son los datos principales que vienen a tomar acá? Todos son principales, todos. Si usted tiene en cuenta, lo que pasa es que digamos, la gente no se da cuenta de que esto es, digamos, una cosa muy importante, porque se tiene que tener en cuenta para todo, ¿sí? Por ejemplo, ustedes como ingenieros, ustedes necesitan datos climatológicos para hacer una carretera, para hacer un puente, para hacer un edificio, para todas esas vainas. Ustedes deben tener en cuenta los datos climáticos de